¿Cómo descubre su vocación? Porque me queda claro que la vocación, esa sí está clara y definida. Pues miren, la verdad es que ahí sí influyó mi mamá, para que vean. Siempre tenía yo Ahí van los contrastes. Como los contrastes, sí, pues era como el sol y la luna, los contrapesos. Mi mamá era auxiliar de enfermería, pero trabajó un tiempo ayudando en la toma de muestras en un laboratorio clínico. Entonces ella se encargaba de sacar las muestras de sangre y demás. Entonces siempre me contaba historias de ella en el laboratorio. Y a mí me empezó a llamar la atención. Además a mí me gustaba mucho la química, ¿no? Bueno, me gustaba todo. La verdad es que no era yo así como que alguna materia no me gustara. Me gustaban muchas. Entonces empecé a descartar y dije, medicina no, porque es muy larga, porque mi mamá contaba también muchas historias y eran todos hombres, o sea, curiosamente eran de hombres, o sea, ella no contaba historias de médicas, o sea, contaba de médicos. Entonces así, y mi mamá empezó a decir, no, es que ser química es una carrera para mujeres, es una carrera muy bonita, y bueno, influyó demasiado hasta que llegó un punto en que yo dije, pues sí, no está mal, ¿no? Mi mejor amiga se fue a medicina, pero yo dije, pues yo entro a química, ¿no? Se ve bien y me gusta. Se complementa mucho. la amistad. Sí, entonces dije, pues sí, química es bonita. A mí me gustaba mucho la química y dije, perfecto, química me sienta bien. Y así fue que entré a estudiar química farmacobióloga a la UAP y ahí tuvieron mucha influencia mis maestros. Me tocaron magníficos maestros microbiólogos. Y entonces fue cuando definí, a mí me gusta la microbiología, lo mío es la microbiología, ¿no? Yo recuerdo que era de esas veces que yo decía, ay, ya que llegue el viernes en la tarde porque tenemos clase de micro. Y decía, sí. Entonces disfrutaba, o sea, la clase, la manera en que nos explicaba el maestro. Era un maestro que venía de la Ciudad de México, del Poli, y de lo que en ese momento era el Instituto Nacional de Higiene, donde hacían las vacunas. Entonces contaba historias de cómo hacían vacunas. Yo decía, sí, eso es lo mío. Después tuve un maestro que gracias a él entré a trabajar a la UAP, el maestro Arquímedes Morales Carranza, y él me dio bacteriología médica. Entonces, él fue el paso decisivo más el azar. Me gustaba mucho su clase, pero además yo siempre he sido muy comunicativa, ya se habrán dado cuenta, ¿verdad? Que lo mío es platicar. Sí. Entonces, de esas que en el descanso de una materia me encuentro a unas amiguitas, compañeras, y les digo, ¿a dónde van? Y me dicen, vamos a ver al doctor Arquímedes porque nos va a dar tema de tesis. Y entonces ahí voy yo al chisme, porque la verdad iba yo al chisme. Yo quería ver qué escogían de tesis, ¿no? Mis comadres. Ahí voy. Entonces llegamos y ellas empiezan a escoger temas, el maestro ya las estaba esperando, les dio temas y él pensó que yo también iba a pedir tema de tesis y me dice, ¿y tú cuál tema quieres? Y pues yo dije, pues sí, ahora es cuando. Y entonces escogí trabajar con micoplasmas y hasta ahora pues son mi amor en la microbiología, son los micoplasmas. He sido infiel, debo reconocer. A ver, fuerte declaración. Sí, Fuerte. sí, los micoplasmas eran mi amor y los he cambiado por el COVID, por muchos bichos más. Pero sigo, como dijera mi marido, pensando que hay dos tipos de enfermedades infecciosas, las causadas por micoplasmas y las que todavía no se ha demostrado que son causadas por micoplasmas. Pero todas van al mismo origen. Van a lo mismo. Entonces ahí empecé a trabajar en microbiología y bueno, pues ahí me seguí siendo microbióloga. Hice mi maestría y mi doctorado. Fue una época difícil de mi vida porque son de esas cosas que uno dice, solo las hace uno cuando se es joven. Después ya no tiene uno la energía para hacerlo. Yo entré a trabajar a la universidad
un poquito antes de que me titulara. O sea, entré a trabajar en agosto de 1982 y ingresé, hice mi examen para entrar en el siguiente promoción que fue en enero, en el poli. Entonces llegué con mi jefe, el maestro Arquímedes, y le dije, oiga, fíjese que quiero entrar a la maestría y es en micro y no hay aquí en Puebla. ¿Habrá chance de que me den permiso de ir a México a hacerla? Y me dice, a ver, tú eres medio tiempo, tienes que cumplir 4 horas de trabajo. En el resto del tiempo puedes hacer con tu vida lo que quieras. Y dije, perfecto, eso significa permiso. Entonces dije, me voy. Y entonces trabajaba en la mañana, iba a clases en la tarde o viceversa, ¿no? Entonces era de las viajeras todos los días a la Ciudad de México y entonces conocí todos los horarios, todas las adversidades que pasa un viajero de la Ciudad de México de diario y la verdad me apoyaron mucho mis padres, o sea, yo estaba soltera. Mi mamá, así dura como era, recuerdo mucho que se preocupaba mucho porque comiera. Entonces me esperaban en la terminal, los autobuses, me llevaban mi loncherita y yo iba comiendo en el camino o viceversa, ¿no? Regresaba y comía. Entonces fueron casi 3 años que me la pasé yendo y viniendo, me tocó de todo. ¿Ahí todavía no había novio? Disfruta de esto y más en mi canal de YouTube, Carlos Martín Huerta.